al viejo continente. Saludamos a Juan Rodríguez Fraile, es Country Manager de Iberia y Latinoamérica en Grupama Asset Management. Juan, muchas gracias por acompañarnos estos minutos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Encantado. muchas gracias por acompañarnos estos minutos. Estamos muy pendientes, por supuesto, de los bancos centrales esta semana. Con el permiso de la Reserva Federal, hoy ha sido protagonista el Riksbank, el Banco de Suecia, pero también vamos a tener sobre la mesa Banco de Inglaterra, Banco de Japón. Van a ser unas semanas, unas jornadas consecutivas de estar vigilando cada uno de los mensajes e intentar tomar el pulso a los mercados a través de las palabras de los banqueros centrales. Pero antes de nada, ¿cuál es la visión general de los mercados que estáis viendo vosotros? Bueno, mercados y ritmo económico en general desde Grupama. Pues Marta, somos muy prudentes, pero el sentimiento la verdad es que es muy negativo en el mercado, ¿no? Y los inversores están posicionados muy a la defensiva. Todavía no hemos visto salidas masivas de renta variable y es complicado pronosticar, pero la recesión la verdad es que poco a poco va apareciendo una posibilidad cada vez más real, ¿no? Como comentabas, los bancos centrales, tanto la FED, el Banco Central Europeo, están siendo muy claros y han convertido la lucha contra la inflación en su prioridad número uno, ¿no? A costa del crecimiento, de más volatilidad en los mercados, y nosotros desde Grupama Asset Management creemos que el crecimiento en los próximos años va a estar marcado por dos principales características. La primera es que el crecimiento en los próximos años va a estar más dirigido por el crecimiento público que privado, y eso es porque vemos que hay una necesidad muy fuerte de transiciones e inversiones, ¿no? A nivel de medioambiental, energética, de salud, de infraestructuras y demás. Y por otro lado, creemos que estamos entrando en una nueva etapa de menor crecimiento, inflación más alta, tipos muchos más altos, donde se van a ir alternando episodios de esta inflación y reflación, escenarios de stop y go de la economía, ¿no? Y en este último trimestre del año parece que estamos entrando en ese escenario de stop de la economía, ¿no? Donde la macro está deteriorando poco a poco y vemos un desaceleramiento fuerte de la economía, pero por ahora no vemos recesión, ¿no? Y es que, como comentabas antes, la inflación pues sigue descontrolada y ya lo vimos la semana pasada con el último dato en Estados Unidos de inflación subyacente, por lo que a los bancos centrales no les queda más remedio que seguir subiendo tipos agresivamente para poder controlar la inflación a costa del crecimiento y de una posible recesión, ¿no? Bueno, nos decías, ¿no? Prudencia, cautela, es lo que estamos viendo además también en la tónica general. Dentro de esta filosofía, ¿cuál es cuál es el foco? ¿Dónde estáis mirando ahora respecto a activos? ¿Cuál es la selección que estáis haciendo? En renta fija nos parece un poco temprano para volver a tener duración en las carteras. Y es que, como estamos comentando, la volatilidad va a seguir siendo alta porque los bancos centrales todavía no han terminado el ciclo de subida de tipos de interés, ¿no? Por lo que en esta situación macro tan complicada, desde nuestro punto de vista, creemos que es mejor seguir en duraciones cortas por esa falta de visibilidad de la evolución del largo plazo, ¿no? Y bien, dicho esto, en renta fija creemos que hay que separar la parte de deuda soberana de la parte corporate, ¿no? Y es que en la deuda soberana sí que vemos que los tipos de interés van a seguir teniendo bastante volatilidad. Como ya hemos comentado, el aumento de la inflación obliga a los bancos centrales a tener una política más restrictiva, lo que va a conllevar más tensiones en los tipos de interés. Pero en cambio, en la parte corporate es un poco distinto, ¿no? Y sí que vemos que los spreads de crédito han aumentado mucho desde el principio de año y observamos que las valoraciones empiezan a ser bastante atractivas en este mercado, ¿no? Por lo que en renta fija creemos que hay que ser muy selectivo y en la parte corporate es donde más oportunidades estamos viendo con ese aumento de los spreads, ¿no? Porque, por lo que nuestra recomendación son duraciones cortas, fondos monetarios, fondos ligados a la inflación, donde va a seguir habiendo una oportunidad y como opciones más interesantes, ¿no? Entonces nos centramos duraciones cortas, nos decías fondos monetarios, fondos ligados a la inflación y mejor sobre todo en la parte corporate, ¿no? Por esos spreads de Eso crédito es. que han aumentado en estos momentos. Decías precisamente, ¿no? ¿Cuál es el entorno que estamos viviendo ahora mismo en el caso de los bonos soberanos? Bueno, y de hecho seguimos viendo como en Estados Unidos, por ejemplo, cuando nos centramos en el Treasury, seguimos viendo por un lado inversión en la curva de tipos, seguimos viendo al 2 años, a la duración corta por encima de la duración larga de 10 años y además en el caso de la duración corta, ojo, porque se estaba acercando peligrosamente ya a ese 4% en medio de la perspectiva de un mayor endurecimiento de la posición de la Reserva Federal. Bueno, en estos momentos ya ha retrocedido, ha reculado, lo tenemos en el 3,97, Totalmente. el rendimiento del estadounidense de 2 años. En el caso de la renta variable, Juan, ¿qué oportunidades estáis observando?
En renta variable sí vemos interesante ir construyendo gradualmente, con las caídas que está habiendo en el mercado, una cartera de renta variable, ¿no? Y es que las recesiones, si al final llegamos a año, suelen tener una duración de entre 6 y 9 meses, ¿no? Para luego tener un ciclo económico pues de más de 5 años, ¿no? Y es en esos momentos en el que estamos actualmente de volatilidad donde surgen las oportunidades, ¿no? Por lo que creemos que hay que aprovechar la volatilidad, ¿no? Y como oportunidades, más que sectores, nosotros nos centramos en compañías, ¿no? En compañías que tengan un fuerte poder de fijación de precios hoy en día para poder combatir la inflación, compañías que no tengan mucha deuda o que prácticamente no tengan, y es que en los niveles que los bancos centrales nos van a dejar los tipos de interés, creemos que va a haber bastante defaults, ¿no? Compañías también que tengan buen beneficio operativo, compañías que tengan a nivel de ventas sean globales y compañías que en este entorno tan complicado sigan creciendo y siguen aumentando sus ventas, ¿no? Y es que estamos viendo una resiliencia muy fuerte en los resultados empresariales, ¿no? La verdad es que trimestre tras trimestre, en los resultados del primer trimestre, del segundo trimestre, vemos que los resultados siguen siendo buenísimos, ¿no? Por lo que nuestra recomendación es estar, como siempre, bien diversificado, tanto geográficamente, sectorialmente, por estilo de inversión, tanto en fondos blend, fondos value, incluso en fondos growth. Creemos que como entry point ahora mismo, para los próximos años, están las valoraciones pues muy interesantes, ¿no? Bueno, nos quedamos con esa perspectiva. Mientras tanto, Juan, teniendo en cuenta que mañana el protagonismo lo va a copar la Reserva Federal e incluso en la sesión europea vamos a estar más pendientes de eso que de otra cosa prácticamente, ¿cuál es la visión que tenéis desde Grupama? ¿Qué creéis que va a anunciar mañana Jerome Powell? Pues como bien comentabas al principio, yo creo que este es el mes de los bancos centrales, ¿no? Creo recordar que hay más de 10 bancos centrales que se reúnen este mes y creo que solamente había dos, China y Japón, que no iban a subir tipos, ¿no? Entonces, en Estados Unidos en concreto, creemos que la creación de empleo irá a la baja y esa tasa de desempleo del 3,5% poco a poco irá subiendo, ¿no? Lo que conlleva una menor creación de empleo, que sería algo, creemos, que saludable, ya que quitaría presión de subidas salariales, que actualmente es una de las principales preocupaciones de la Fed, ¿no? Y es que mientras la Fed siga viendo que el mercado laboral sigue fuerte, estos continuarán con su programa de subidas de tipos para luchar contra la inflación. Por lo que nuestro escenario es que la Fed subirá esta semana a 75 puntos básicos los tipos. Pues seguimos con esas quinielas, en este caso 75 puntos básicos, que es la probabilidad que sigue teniendo mayor peso. Es cierto que, bueno, todavía no se descarta esa posible subida en 100 puntos básicos, pero sí que es cierto que, como decíamos, ¿no?, sería el movimiento más agresivo desde la era de Paul Volcker. Así que veremos hasta qué punto Jerome Powell querría replicar ese tipo de movimientos o si realmente considera que es necesario endurecer tanto la política monetaria. Hay quien nos descarta que eso ocurra mañana para que de cara a la reunión de noviembre y la de diciembre pueda relajar un poco. Veremos hasta qué punto es la decisión que toman. Juan Rodríguez Fraile, Country Manager Iberia y Latinoamérica en Grupama Asset Management, muchísimas gracias por acompañarnos.